Hola, aquí queriendo compartir cómo poder hacer un arbolito con viejo cable de electricidad. Para esto podemos utilizar lo que es algún cable viejo, que es, a lo mejor hayan hecho una renovación, hayan cambiado algún cableado de una lámpara, tengan cable que no van a utilizar, que por alguna razón ya no les sirva. Lo podemos reciclar para hacer pequeñas figuritas tipo de árboles. Entonces para esto, por ejemplo, este es un tipo de cable como para lámparas. Entonces es algo que sobró de otro proyecto y que no se ha estado utilizando en años, entonces lo voy a aprovechar para este proyecto. También podemos utilizar lo que sería vamos a necesitar un cortador de alambre, unas pinzas que tengan para cortar alambre. Lo que es la pinza como tal, si el alambre es suficientemente flexible, no vamos a necesitar utilizar el cable para su manipulación. Yo digo las pinzas para la manipulación. Pero sí vamos a necesitar algo para poder cortar el cable. Y si es que su cable, su alambre no ha sido pelado y todavía tenga el plástico, podemos utilizar una navaja para poderlo pelar, o si tienen de esas pinzas especiales para pelar el alambre, pueden utilizar uno de esos. Bien, para empezar vamos a necesitar cortar una pieza, una cierta longitud de nuestro cable. Entonces, dependiendo del grosor del árbol que vayamos a hacer o del tamaño que queramos hacerlo, va a depender de ahí la longitud del cable. También va a depender del grosor del cable, porque un cable más delgado les va a dar mucho menos alambre con el cual trabajar. Entonces, para este ejemplo, este proyecto, básicamente corté una longitud de aproximadamente, debe ser como 1,5 metros de cable. Pueden ser 2 metros, o podría ser hasta 1 metro, un poquito menos, ¿okay? Y aquí para cortarlo, simplemente con su cortador, su pinza para cortar alambre, ¿okay? Bien. Ok, siguiente paso, básicamente vamos a tener que empezar a pelar nuestro cable. Para esto, en este caso, este cable es como para lámpara o una extensión sencilla. Lo que vamos a hacer es, para hacerlo más fácil, vamos a cortar el centro para hacerlo un poco más fácil. Algunos lo encuentran más fácil, otros quizás les sea más difícil. Empezamos a cortar el centro y ya de ahí nada más jalamos de ambos extremos para separar un lado del otro. Y así progresamos. Básicamente así separamos el cable un lado del otro. ¿Okay? Así hasta su final. Ok, para poder pelar aquí el cable, algunas personas que estén haciendo algún proyecto como para el cableado de una lámpara, un socket o algo así para un foco, típicamente lo cortarán alrededor y al momento de jalar y separar el cachito del plástico tenderán a torcerlo. Para esto, ahorita en este punto no lo vamos a torcer. Una manera en que podemos trabajar esto es hacer un corte en medio, tratando de seguir la longitud del cable. No va a ser muy fácil que digamos. Algunas personas utilizan un aparatito donde ya tiene una navaja y nada más corren el cable y ya les hace el corte. Una vez que tengamos un tanto del cable expuesto, si tienen problemas para separar esto, pueden tomar la navaja y como que hacerle una rebanada a lo largo del cuerpo. El chiste es exponer lo que es el alambre y poderlo empezar a jalar por lo que se le haya cortado a lo largo del plástico. Debido a la longitud, pues no va a ser muy fácil poder simplemente empezar y cortar y dejar que el mismo alambre corte. Se va a romper el alambre. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar toda la longitud y luego ya jalar el resto del cable.
Bien, ya se peló el cable. Y aquí tengo mis dos longitudes. Recuerden que el cable que estaba utilizando era uno de estos que tenía doble. Entonces estos son ya las dos longitudes que se obtienen de eso. Aquí está todo el plástico que se peló. No sé si sea este plástico reciclable. Si saben si lo es, lo pueden incluir con sus materiales para reciclar. De lo contrario, pues esto sería para tirar. Eso sí, no lo quemen. Hay gente que para sacar el cobre les gusta quemar el plástico. Eso nomás es contaminante. Cuando pelen el cable, traten de que obtener la menos cantidad de nudos posible. Los nudos a veces se generan porque al momento de cortar el plástico y de jalar el cable para separarlo del plástico, a veces se rompe, causando que al momento que lo estamos jalando se extienda de una forma diferente, se comprima y haga nuditos. Entonces hay que tratar de conseguir que el cable salga más o menos limpio. No lo anden torciendo todavía, eso lo vamos a hacer al ratito. ¿Okay? Entonces, ahorita seguimos. Bien, para en vez de utilizar las dos longitudes que salieron de ese cable, mejor nada más voy a utilizar una sola longitud. Para esto voy a extenderlo más o menos 30-40 centímetros. Si traten de que no tengan estos nudos. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque al momento de pelarlo, ya ven que a lo mejor la navaja haya roto un poquito el cable por dentro, y al momento de quitarle el plástico se jalan y se hacen nudos. Entonces hay que tratar de que no haya tanto nudo. Ahora, para hacer esto, puedo básicamente juntar esto y buscar las mitades, cortarlo en la mitad, pero en mejor lo que voy a hacer es que voy a buscar más o menos los 30-40 centímetros. Lo voy a doblar ahí. Y voy a hacer como un tipo de, no biombo, pero básicamente voy a como que, no exactamente enrollarlo, pero sí voy a buscar que tengan esa longitud. Si no sale exactamente la misma longitud, no hay problema. O sea, básicamente es cuestión de que se vea orgánico. Entonces vamos a tener ciertas imperfecciones, por decirlo así. Entonces este un poquito más corto y este quedará bien. Entonces ya tengo estas como divisiones indicadas. Utilizo mis pinzas. Traten de no torcer demasiado su alambre. Entonces con las pinzas, o si tienen de esas tijeras que se utilizan para cortar lámina, eso podría funcionar más. Si las tijeras para lámina pueden llegar a cortar láminas delgadas de acero, alambre de cobre va a ser muy fácil. Pero si estas pinzas como que, debido a que el alambre es tan delgadito, no lo corta muy fácilmente, no lo corta muy bien, que digamos. Ok, ya está ese cacho. Ok, estamos bien. Ahora este lado. Ok, entonces ya tengo
todos los extremos cortados. Y tengo como 3, 6, sí, son como 6. Y este va a ser básicamente el grosor de mi arbolito. Bien, entonces ya tenemos estos alambres cortados a cierta longitud. Aquí en este caso tengo como 6. Como les decía, traten de no torcerlos mientras que los pelan o mientras que los manipulan antes de este paso. Ahorita, antes de empezar a hacer ya la torcedura, bueno, en este caso es un alambre bastante delgado, entonces hay que tener cierto cuidado. No va a convenir hacerlo muy grueso ni muy grande, entonces voy a optar por empezar a torcerlo hasta como una tercera o cuarta parte del alambre, de la longitud. Pero no vamos a empezar desde el extremo exactamente. Primeramente traten de alinear los cables un poquito, no necesitan estar perfectamente alineados en su extremo. Entonces este sería como el lado más alineado, y si este lado no está tan alineado no hay problema. Este van a ser las ramas. Entonces, y vamos a empezar más o menos, denle como unos 4 centímetros, 3 centímetros, y más o menos aquí, si quieren medio desenmarañarlos un poquito para ver si se pueden empezar a juntar un poquito, no hay problema. Entonces más o menos como desde ahí voy a empezar a torcer. Si el alambre es más grueso, entonces podemos utilizar pinzas. Por ejemplo, agarrarlo con unas pinzas de este lado mientras que lo torcemos del otro lado, sea con la mano o con otras pinzas, pero como este es un alambre muy delgado no hay mucho problema en eso, lo podemos hacer a mano. Algunas personas utilizan alambre de ese que venden galvanizado para diferentes proyectos de manualidades, pero puede salir un poquito más caro, y pues este siendo de un viejo cable de lámpara o de extensión, se puede decir que me estoy ahorrando ese gasto. Entonces voy a torcerlo. Hay que tratar de que la torcedura salga más o menos apretada. Si queda muy flojita, se les va a desenvolver después con cierta facilidad. Entonces más o menos apretarlo. También vamos a buscar que quede más o menos, que sean unos 8 o 10 centímetros de longitud. Entonces más o menos que será un poquito más. No conviene hacerlo muy largo por lo delgado de lo que va a ser que es el tronco. Entonces más o menos allí, y creo que ahí quedamos bien para ahorita el siguiente paso. Ok, ya tenemos lo que sería el tronco, como habíamos dicho. Entonces, siguiente paso es tratar de, bueno, si lo quieren asemejar, tratar de peinar esto para que no estén tan torcidos entre sí y podamos separar y entremezclar los hilos más fácilmente. Si ven que están medio torcidos, traten de destorcerlos para que puedan ustedes separarlo un poco más. Imagínense que estuviéramos peinando o cepillando un cabello largo. Entonces lo que estamos buscando hacer. Si tienen algún nudo, pues lo pueden cortar, romper o tratar de desmarañar. No hay problema si las longitudes quedan diferentes. Como estas van a ser nuestras ramas, pues claro está que algunas ramas van a ser más cortas que otras, entonces ahí no hay problema. Entonces más o menos separarlas ahí. Ahora, en este caso hice la torcedura en sentido con las manecillas del reloj, o sea, digamos hacia la derecha. Una vez que ya tengo esto más o menos, aquí no se ve muy peinado que digamos, por decirlo así, entonces lo que voy a hacer es que
voy a separar esto. En este caso voy a separar esto para hacer 3 ramificaciones. A algunas personas les gusta hacerlo en 2, pero en este caso lo voy a hacer en 3. Entonces voy a buscar separar. Imagínense que están separando el cabello para hacer trenzas. Entonces, si pueden combinar hilos de uno con hilos de otro de estos grupos, mejor, porque eso permitirá que se aten un poquito mejor las ramas unas a las otras. De lo contrario, es muy fácil que se tuerzan y luego pues en chico rato se les va a andar despedazando por todos lados. Entonces vamos separando esto, que quede como en 3 grupos. No necesitan ser exactamente igual los grupos, pueden ser un poco diferentes, o sea, no necesitan ser el mismo grosor. Entonces recuerden lo que son esos nudos que van a estorbar mucho. En retrospectiva, el alambre así de delgado hubiera convenido para árboles más chiquitos. Ahí sí hubiera quedado mucho mejor. Entonces, pero bueno, ya empezamos con este, ni modo. Podemos trabajar este. Nomás considera que no, que sí va a ser muy flexible. Entonces, ¿qué dijimos? Este es una. Bueno, vamos a trabajar con este. Entonces, por ejemplo, en este ya tengo este separado. No voy a tratar de no desenmarañarlo, no destorcerlo de aquí, sino que voy a seguir con la torcedura. En este caso estaba torciendo hacia la derecha. Misma situación aquí, sigo a la derecha. Si lo trato de torcer al lado opuesto, es más fácil que me empiece a desenvolver lo demás. Entonces, aquí voy a empezar a torcerlo. Hay que recordar, trata de torcerlo más o menos apretado. También conforme más apretada la torcedura, más se va a ir encogiendo la longitud. Ahora estoy buscando que esta ramificación no sea más larga que el tronco. ¿Por qué? Porque luego entonces se va a ver demasiado pesado o muy factible de que uno diría, este va a causar que el árbol se caiga. Hay que tener cierta lógica en eso. Entonces voy a buscar, si esta es mi longitud, que sea un poquito más corta. Más o menos como por acá. Tengan cuidado porque al momento de querer torcer en un sentido, los otros alambres posiblemente se quieran empezar a torcer en otro sentido. Entonces traten de que no se les anden entorciendo por todos lados. Entonces va a ser uno de las ramas. Este lo voy a más o menos dividir. Voy a dejar que se mezclen lo de un grupo con el otro grupo. Entonces más o menos ahí. Como digo, si es necesario cortar o remover algún nudo, no hay problema. Y siempre teniendo cuidado porque es muy fácil hacerse bolas. Entonces creo que sí lo voy a manejar. Voy a agarrar un poquito más de este. Que queden más o menos iguales, pero como digo, no es importante, no es tan importante que queden exactamente iguales. Entonces ya tengo este. Voy a empezar a torcerlo igual hacia la derecha o con las manecillas del reloj. Puede ser un poquito más corto, más largo que las otras ramas. Ahora vamos con este.
Y ahí tenemos, estos serían lo que sería, estas serían las 3 ramificaciones del árbol. Entonces ya tengo 3 ramas principales. Bien, ya que tenemos estas, ahora podemos ir empezando a dividir esto un poquito más. En adelante, en este caso, voy a ir dividiendo en 2. Entonces, por ejemplo, voy a empezar con esta rama de acá. Voy a buscar dividir esto en 2. Entonces, más o menos separo. No necesitan estar exactamente en 2. No es necesario que se pongan a contar cuántos alambres son para que quede justamente por 2. Más o menos aproximado. No hay problema. Entonces recuerden deshacerse de los nuditos que pueden estorbar. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a torcer este igual siguiendo la dirección de la torcedura. Voy, nomás que esté como que necesito retorcerlo un poquito ahí. Ahí estamos. Y este, ahí está. Si se les hace fácil, pueden medio dividirlo en 2 o nomás empezarlo a torcerlo, pero es que a algunas personas es más fácil si lo dividen en 2 y como si fuera un tipo de llave. Si no, pues nada más tratar de enrollarlo. Recuerden nada más hacerlo un poco más corto que la rama anterior. Por ejemplo, este se me salió un poquito el alambrito, entonces lo voy a dejar que parezca una ramita secundaria. Y ahora voy a dividir esto en 2 otra vez. Más o menos ahí. Aquí tengo otro alambrito que salió muy cortito. Voy a dejar que se salga para que asemeje otra ramita chiquita. Y empiezo a torcer ahora en el otro sentido, en el mismo sentido, con las manecillas del reloj. Ahora con este lado. Es muy fácil hacerse bolas con todo este alambrero, entonces, pero con un poquito de práctica no debe causarles mucho problema. Por ejemplo ahí, nuevamente, repito en 2. Aquí tuve 4 hilos, entonces no hay problema, 2 y 2. Entonces, tuerzo en un sentido aquí. Y ya conforme llego a, digamos, a este punto final, bueno, no es muy final, pero puedo darle ahora sí como una llave. Y, por ejemplo, esto lo puedo dejar más o menos largo, pero si no lo quiero tan largo, puedo cortarlo o romperlo. Recuerden que alguna pieza, cualquier pieza de metal que podamos nosotros doblar en el mismo punto múltiples veces, se va a romper con cierta facilidad. Pero si tienen una cortadora de lámina, una corta alambre, mejor, más rápido. Ahora este lado aquí. A ver, ajá, ahí está.
no necesitan tener la misma longitud al momento de romper estas puntitas. Ahí estamos. Ahora, por ejemplo, este de aquí. Este tiene 2. Sí, tiene 4. Igual, este salió par, no hay problema. De haber salido 3 y 2, se pudo haber trabajado el de 3, se tuerce y luego se divide, se deja que uno se rompa cortito y el otro se tuerce, como hemos estado haciendo. Este último de aquí, como digo, puede ser un poquito más corto o un poquito más largo. Quizá en este caso lo voy a dejar un poquito más corto. Y lo mismo lo repito en este caso. Tuerzo esto, lo divido entre 2, tuerzo cada mitad y cada uno lo voy dividiendo en 2. Aquellas que se vayan haciendo más cortos van a acabar como ramas más cortas, no hay problema en eso. Entonces, por ejemplo, ahí ya tengo como un tipo de rama ahí. Y lo mismo lo voy repitiendo en todos los demás. Entonces voy a tratar de terminar esto y ahorita regresamos a este. Bien, entonces ya habiendo terminado todo lo que son estas ramitas, ya se rompieron o se cortaron las puntas que habían en exceso. Se dejaron algunas puntas que se vieran más largas, otras más cortas. La recomendación es de que las ramas que se vean más gruesas se vayan más hacia arriba, o sea, no dejen que una rama gruesa vaya para abajo porque luego se va a ver como que si el arbolito se va a caer. Y también ramas más largas como que yendo para arriba. Pero al momento de colocar sus ramas, traten de ponerlas en diferentes ángulos, no que nomás quede una cosa plana, o sea, que se abra. Que se abra y que las puntas quieran ir como hacia la luz. Ya ven, el crecimiento normal de las plantas es hacia la luz. Árboles también. Entonces, ahí le dan la forma que le quieran dar para poder tener aquí su arbolito.
En cuanto a la parte de acá abajo, pues la podemos dividir como en 3, 5 o 7 grupos dependiendo del grosor del tronco. Y esta se puede interpretar como las raíces se tuercen, se, se trenzan o se tuercen para similar a lo que eran las ramas, pero en formas más cortas para que pueda simular mejor lo que son las raíces. Alguna que otra se deja que quede suelta. Esto también va a ayudar a que se pueda anclar o atar a, digamos, piedras, gravas, algún elemento decorativo que sirva como una base. Entonces esto puede ir algunos un poquito más cortos, más largos, pero tratar de simular raíces, dejar que se abran un poquito más de forma estrellada, pero por eso decía como en 5 o 7 grupos para que dé el aspecto de raíces. Si nomás lo hacemos en 2 o 3 va a parecer que es un reflejo de las ramas de arriba, pero las raíces son un poquito más abiertas. Ya de ahí le pueden dar unos cortes aquí y allá nada más para limpiar la forma un poco. Este ya no lo voy a trabajar ahorita. Este conviene mejor dejarlo un poquito más o menos general, o sea, no tan controlado. Para el momento de colocarlo sobre una base se puede meter, digamos, en una macetita con grava. Se puede colocar tratando de envolver partes de grava y luego ponerle otros niveles de grava encima y que se vean algunas partes nada más para simular, como digo, las raíces. Y quedar así. Bien, entonces eso sería lo que es para hacer un arbolito de alambre. Algunas personas que han hecho este tipo de trabajo tomarán el tiempo a veces de atarle, colocarle shakira, lentejuela, trocitos de papel, principalmente hacia donde están las ramas más delgadas, para simular el follaje, lo que son las hojas. Entonces, ya dependerá de cada quien cómo quiera poder tratar de interpretar las diferentes hojas, o bueno, diferente aspecto foliado. Entonces, pues básicamente es eso. ¿Cómo la ven? Como digo, esto a lo mejor luciría mejor un poquito más cortito para que se viera el tronco un poquito más grueso en proporción, pero creo que igual funciona bien así. Bien. Vamos bien. Bien. Bien, pues esto es todo por ahorita. Espero que esto haya sido útil o inspirador o que les dé ideas para algún proyecto personal. Entonces, nos vemos a la siguiente.